¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, en la historia de la humanidad, el tema de la locura ha sido un tema muy recurrente. Muchas veces cuando los grandes genios proponen algún asunto que vaya en contravía de la norma social establecida, o haya un rechazo o una desviación de esa norma, pues es considerado no como un genio sino como un loco. A lo largo de la historia uno ve, por ejemplo, en la mitología griega, bueno, ya sí, gente que tiene comportamientos muy raros y que efectivamente pues tienen momentos como por ejemplo Ajax el Grande, que masacró un rebaño de ovejas pensando que eran los aqueos en una disputa con Odiseo. O también yendo pues mucho más allá, saltando en el tiempo, por ejemplo, cuando en el Renacimiento todos los locos, y los que presentaban algún comportamiento extraño, diferente de las normas sociales, pues eran embarcados en la fructífera navis, la nave de los locos, y eran alejados, digamos, que para limpiar la sociedad. Es indiscutible que los grandes genios, los que han propuesto cosas diferentes, pues han sido considerados como locos. Y también me habría pues que mencionar el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, también en el Renacimiento, cuando pretende hacer una sátira moral y pretende como plantear un castigo al saber para quienes creen realmente saber, y entonces pone a hablar y le da voz a la locura. A ver, aquí tendríamos como que entrar a analizar el problema de quién es el enfermo. Sí, claro, porque el enfermo siempre es la minoría, es esa conducta que tiene una minoría o esa enfermedad que tiene una minoría, y ahí es donde se determina quién es el enfermo, que la mayoría nunca está enferma, por más enferma que esté. ¿Cierto? Por ejemplo, si eso lo vemos hoy en día, la gran mayoría está tremendamente enferma, pero esa enfermedad se toma como un acto de normalidad. Como si fuera la norma. Sí, como si fuera la norma. Hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos un montón de gente hablando sola, preocupada por sí mismo, queriéndose a sí misma, y hay clínicas donde diría yo que enferman a la gente porque la alienan. Sí, algunos psicólogos modernos, los que manejan el conductismo, los que se dedican a las teorías sobre cómo estar bien en el mundo negándome el mundo mismo, o sea, todo eso son enfermedades y personas enfermas, pero que como hacen parte de la mayoría no aparecen catalogadas. Además, pues no habría donde encerrarlas, ni habría un hospital tan grande como para meter ahí millones de personas. Pero entonces partimos de que todo aquel que marca una diferencia y está dentro de la minoría siempre ha sido mirado con sospecha, siempre sujeto de sospecha. Y el mundo está lleno de ese tipo de locos, entre comillas. Hay que diferenciar muy claramente, por ejemplo, lo que es el loco, el que ya tiene unos problemas de interpretación de la realidad, el que por X o Y acontecimiento pasado desarrollan esquizofrenias o paranoias, aunque en muchos de esos locos geniales también van a haber ese tipo de enfermedades. Eso es tremendamente claro, pues como en un momento dado la mente llega a alucinar aún por los caminos más serios de la razón. Togoya, que hace una serie de grabados, pues se plantea que lleva el racionalizar mucho, a crear monstruos enormes. Entonces, si nosotros analizamos la historia y empezamos a mirar el mundo de los locos, entre comillas, o sea, esos locos que no tienen una enfermedad, sino que simplemente manifiestan una forma de pensar diferente, veríamos que hay como tres diferencias muy grandes en mirar esa locura. Por ejemplo, en el mundo oriental, entre los lamas, entre estos monjes budistas que viven en lo alto del Tíbet, hay formas de locura que se toman como santidad.
O sea, este hombre que se retira, que se deja crecer el pelo, las uñas, que se mantiene en una sola posición y que se mete en sí mismo para no volverse a enterar de la realidad, eso es tomado como una forma de santidad. Eso, mirado por la psicología moderna, pues sería una forma de locura. Hay una película que se llama Samsara, donde se da este caso. Pues claro que la película pues hay una exageración porque es un hombre que permanece quieto 3 años y a lo largo de 3 años en la misma posición. El problema es de volverlo a parar, volverlo a sentar, darle agua, pues, pero es una metáfora que se hace del acontecimiento. Entonces esa, entre ciertos tipos de monjes orientales, la locura es tomada como ese espacio donde el hombre cumple o está entre la tierra y el nirvana. O sea, no abandona la tierra porque todavía tiene cuerpo, pero como ya no está en contacto con la tierra, como ya no se mueve, como ya no piensa en cosas terrenales, se acerca más a ese nirvana. Eso sería una forma de locura, pero como digo, en estos sitios de la tierra eso es tomado como santidad, incluso en Occidente. Muchos de los anacoretas, gente que se retiraba del mundo a vivir en una cueva, a alejarse de las tentaciones, a pelear con tentaciones, pues serían formas de locura, pero aún así los tomamos como santidad. San Antonio es uno de ellos, por ejemplo, que se enfrenta a las tentaciones como si fuera una guerra, ¿cierto? Y ahí, pero hay un modelo X. En el Medio Oriente la locura es otra, se toma de otra manera. Es alguien que ha sido poseído por Dios y al estar Dios en el hombre, como Dios es la inmensidad del infinito, no cabe en el hombre y el hombre se manifiesta de otras maneras. Entonces empieza a gritar, empieza a babear, empieza a pasar de un montón de cosas. Es lo que los griegos llamaban está entusiasmado. En Zeus es estar invadido por Dios. Y esa locura es tremendamente respetada. ¿No? Se la respeta porque al estar invadido por Dios las palabras van a ser distintas, las expresiones van a ser distintas. Es más o menos lo que pasa en algunos grupos religiosos occidentales, donde dice que fulano está hablando lenguas o no sé qué. Es un entusiasmo que lo lleva a perder de alguna forma los parámetros normales de la razón, al menos lo que nosotros llamamos razón, y empieza a expresarse a través de movimientos, a través de torsiones del cuerpo, a través de expresiones, de gestos que se salen de la normalidad, de palabras que no se entienden, etcétera, etcétera. O sea que de alguna forma esa es como una idea tomada del Medio Oriente. Y ya en Occidente, donde se ha separado muy claramente el asunto de el loco enfermo, o sea, el que no capta la realidad, y el loco entre comillas, que es el que cuestiona la realidad. Hay una película de los años, es un remake de los años 20, en Los Ángeles, donde una mujer a la que se le ha perdido el hijo empieza a hacer una gran investigación, y en esa investigación ella va descubriendo pues que van sucediendo cosas que la policía no quiere contar, que al alcalde no le interesa que sepan, etcétera, etcétera, y a lo último es acusada de locura y es llevada a un manicomio precisamente para que a través de medicamentos pierda la noción de su realidad y la pasen a otra. Entonces eso, por ejemplo, esos casos de los que se salen de lo normal están muy bien marcados en una historia de Michel Foucault que llama la historia de la locura, ¿no? Donde la normalidad está dada como una forma de entendimiento de la realidad,
con muchos elementos que dicen que normal es aquel que se ajusta a esa realidad que se le propone. O sea, es el planteamiento de la mayoría. Hoy en día que se habla tanto de totalitarismos, que volvemos y recuperamos como el mundo de Orwell de 1984, pues ¿quién es loco dentro de esos mundos donde hay unos normatizaciones ortodoxas a seguir? Es normal el que sigue o se ajusta a esa normatización, pero se convierte en loco todo aquel que se sale de esa normatización. Eso pasaba mucho, por ejemplo, en la Rusia soviética, donde todos los que criticaban la realidad de la Rusia soviética eran mandados a manicomios, y ahí se les hacía lo que se llama un lavado cerebral, que consistía en hacerlo renegar de sus percepciones de la realidad, de su posición política, de su posición religiosa, de su posición científica, y admitir lo que el régimen quería que él admitiera. Entonces vendría a ser eso pues como el primer espacio del mundo de los locos. Como hay locos enfermos, hay locos provocados y hay locos respetados, ¿cierto? Pero Dalí, el gran pintor catalán, decía quién es un genio y quién es un loco. Un loco es aquel que tiene una idea y nadie se la apoya. Y un genio es aquel loco que tiene una idea y alguien se la apoya. Y decide, decía Dalí, y decide pues llevarla a término y logrando cosas maravillosas. Él mismo se ponía como ejemplo. O sea, Dalí, que va a ser dentro del cubismo uno de los grandes pintores, un gran renovador de la pintura, pues si no es por Gala, la mujer de él tal vez no hubiera llegado a ninguna parte, ¿cierto? Es el caso de Buñuel. En ese grupo de Dalí hay una gente muy, muy especial, de negarles haberse salido de la normalidad para lograr algo que después se considera genial, porque hubo un apoyo. Si no, Dalí hubiera pasado como un loquito más que pintaba relojes derretidos, que pintaba espacios desérticos terribles, etcétera, etcétera. A ver, el genio y el loco, o el genio loco, que pues aparece mucho, abriendo un pequeño paréntesis, yo me acuerdo cuando yo leía revistas de Superman, de Batman, cuando estaba muchacho, siempre aparecían genios locos, malignos, ¿cierto? Donde se empezaba a decir que alguien dentro del mundo de la ciencia podía enloquecer y llevar esa locura a cosas terribles. Uno de esos genios malignos era Lex Luthor, ¿cierto? En Superman. Y otro de esos genios malignos es el Guasón en Batman, es el Pingüino. O sea, una serie de personajes que tienen una genialidad asombrosa para destruir el mundo. Ya eso, si eso lo llevamos a la realidad, nos vamos a encontrar con ese tipo de genios: Hitler, Mussolini, Stalin, ¿cierto? Que eran genios malignos. Pero ya para la historia, o al menos como modelo de locos que tendríamos que seguir, hay muchos, ¿cierto? Muchos que fueron frenados en su momento, o fueron criticados, o la gente se burló de ellos. Por ejemplo, en la filosofía hay un montón. Uno de ellos fue Nietzsche. Nietzsche era un gran loco, ¿cierto? Lo que decía, lo que escribía. Nietzsche él mismo se publicaba sus propios libros.
A Nietzsche lo salva una mujer que se llama Luz Salomé, que después de que muere Nietzsche en el 1900, Luz Salomé hace como todo lo posible porque Nietzsche se ha reconocido en las cátedras, porque la gente estudia a Nietzsche. Incluso todavía hoy en día hay muchas escuelas que lo rechazan porque es un gran confrontador. Porque aquí hay una cosa que es importante. Los genios siempre confrontan y enfrentan el paradigma, o sea, esto que es no es. Y las sociedades se protegen de este tipo de personas anulándolos, porque la sociedad misma es un paradigma, es un modelo que funciona con un mínimo de errores. Y cuando se llega a ese modelo se trata de conservar y no dejarlo cuestionar. Por eso es que aparecen después todos estos personajes que al confrontar esos modelos, pues tratan de ser aislados en primera instancia. Eso pasó mucho con la filosofía, ¿cierto? Eso pasó, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino se vuelve santo para poder separar a Guillermo de Ockham, que era un franciscano que atacaba las tesis sobre el poder terrenal y en el cielo. Entonces, la defensa se hacía con las tesis de Tomás de Aquino y se santifica a Tomás de Aquino para que Guillermo de Ockham, al enfrentarse a Tomás de Aquino, sea un hereje, por ejemplo. Hoy en día pues vemos a Guillermo de Ockham como un filósofo más franciscano de la Edad Media, un gran confrontador, etcétera, etcétera. Van a aparecer locos como permitidos, como Mozart, por ejemplo. Mozart era tremendamente paranoico, explotaba por cualquier cosa, se convertía en un niño, empezaba a bailar sobre el piano, perseguía a señoras cuando quería, ¿cierto? Pero que se lo empieza a respetar por el producto final, porque el producto final vendría a ser una gran sonata, una excelente ópera, ¿cierto? Entonces por eso había esa permisión. Todavía a mucha gente se le permiten muchas formas estrambóticas de vida porque el producto final es bastante bueno, como Einstein, por ejemplo, que Einstein era duro para bañar, de repente estaba trabajando y se iba a tocar violín, o se salía a montar en bicicleta, ¿cierto? Y a hablar con los niños, pero se respetaba el producto final. O sea, todos esos comportamientos que no eran normales, entre comillas, normales para la mayoría, porque era gente que quebraba esos paradigmas, producían algo importante. Obviamente hay que tener en cuenta que en el caso de Einstein, que era muy mal alumno, por ejemplo, es porque da con un tío que lo involucra en el mundo de las brújulas y en el mundo de la física. Se va a tener la teoría de la relatividad y después las grandes universidades pues dicen, sí, eso es un señor muy, muy particular, nunca se peina, es de los que maneja el sándwich en el bolsillo, saca, come, sigue explicando. Pero el producto final es genial, es completamente asombroso. Hay un hombre, por ejemplo, en la creación del Estado, del hebreo moderno, que era Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda, un judío de origen ruso que se va para Israel a finales del siglo XIX, y se le ocurre que allá en Tierra Santa hay que hablar ese hebreo. El hebreo solamente se utiliza para los rezos. Y este hombre con las hijas empieza a crear una gramática, a crear frases y salen a la calle con carteles. Hay que hable hebreo, dígalo en hebreo. Empiezan a hablar entre ellos hebreo y la gente se tiene que acomodar si quieren hablar con Eliezer Ben Yehuda o con cualquiera de sus hijas, tienen que hablar en hebreo. Y hoy en día el hebreo es una realidad.
sea, es un hombre que impone él solo una lengua que estaba muerta y la revive, ¿cierto? Es el caso de otro gran poeta, un poeta malagueño del siglo XII, que es Salomón Gavirol. Y Gavirol es muy separado, lo separan de la comunidad porque es un hombre que entiende a Dios de otra manera, que le canta de otra manera, que crea toda una filosofía sobre el problema de la voluntad. Y Gavirol, todo el mundo dice que es enfermo, le aparecen granos en la cara y lo acusan de apestado, de todo, pero es porque es un hombre que está cuestionando el neoplatonismo de manera muy fuerte, que está pensando en términos de infinito y no de totalidad. Que hoy en día hay un filósofo que se llama Manuel Levinas que define muy bien eso. La totalidad es el que trata de definirlo todo. Entonces lo total está definido, en tanto que el infinito está sin definir. Esa es una concepción del Medio Oriente. La totalidad es una concepción griega, todo se define, todo se establece, en tanto que el infinito es un sentir que se va produciendo y sigue, y entonces claro, separan a Gavirol de todo esto. Hoy en día ya eso se puede discutir sin problemas, porque la historia misma se ha encargado de enseñar que eso son concepciones, simplemente son ideas que se pueden discutir, pero para el momento es muy complicado. Aparece otro personaje, por ejemplo, que era un loco para la gente de Königsberg, que era Kant. Entonces Kant tenía un montón de cosas raras. Incluso Kant siempre salía a la calle y la gente cuadraba el reloj con la salida de Kant, porque siempre salía a la misma hora, ¿cierto? Es el caso de Sócrates, que es maravilloso, como toda esa filosofía de Sócrates que le va a servir a Platón. Sócrates nunca escribió. Sócrates iba por la calle y se quedaba quieto. Como esos juegos que uno hacía como cuando estaba niño, estatua, y Sócrates queda quieto. Genofonte, que es el que da esos datos, es muy charro. Entonces imagínense uno hablando con Sócrates, tal cosa, tal otra, cuando se apagó Sócrates, hay que esperar a que vuelva y se cargue, a que la energía solar haga la fotosíntesis para que otra vez Sócrates se ponga a caminar. ¿Cierto? Entonces eso es lo que va marcando la locura de esos genios, unos comportamientos irregulares, unos comportamientos donde la terquedad es un hecho o donde las acciones son muy especiales, ¿cierto? Por ejemplo, la esquizofrenia ha sido muy común en esos genios, entre los matemáticos y entre muchos escritores que empiezan a ver cosas que no existen y hablar con ellas. En los Estados Unidos ha sido muy común, y estos hombres a los que hay que internarlos en las clínicas, a los que les determinan esto, en sus momentos de normalidad logran unas percepciones del mundo matemático, del mundo literario, muy especiales, en los grandes poetas, por ejemplo. Eso de la locura y la realidad, de la locura y la normalidad, es uno de los grandes logros de Cervantes. O sea, Cervantes va a pasar a la literatura, a la historia, como alguien que es capaz de mezclar locura y racionalidad al mismo tiempo. ¿Qué serían esos momentos que tienen los seres humanos? O sea, cómo después de una actitud irracional logran concebir cosas muy grandes, cosas enormes, ¿no? Por eso el Quijote es tan maravilloso. Es un hombre que se enloquece, pero en la medida en que se enloquece va descubriendo cosas del mundo que nadie había visto. Es un hombre que a través de esa locura
es completamente racional, o sea, en manos de un psicoanalista freudiano o lacaniano, el Quijote está lleno de posibilidades. Porque si yo veo unos molinos y esos molinos los convierto en monstruos, tengo una posibilidad de entender mejor la posición del molino y al mismo tiempo la posición del monstruo, ¿no? Que es la que si el Quijote en un momento dado asume o transforma la realidad, como pasa pues con don Alonso Quijano del Quijote, hay unas transformaciones de la realidad para que esa realidad tenga mucho más peso, Si no se plantea la locura, no se conoce la realidad, que es una cosa muy linda entre don Alonso Quijano, don Quijote y Sancho Panza. Mira, es que son los gigantes que nos atacan. Y dice el otro, no, es que son molinos. Dice, no, es que tienen el poder de convertirse en molinos, pero siguen siendo gigantes. Que eso es tremendo, porque eso de alguna manera plantea esas segundas realidades. Lo que estamos viendo, si es lo que estamos viendo o es la mera apariencia. Es que ahí es donde Cervantes es grandioso. Lo que nosotros damos como algo determinado, sí es algo determinado, o esconde algo más. Entonces ahí es donde, por ejemplo, la genialidad de Cervantes es muy grande. Cervantes se va a hacer unas preguntas. Es que Cervantes, como dicen los muchachos, debería tener su rayón, porque, a ver, él tiene una pequeña novela ejemplar, tremenda, que se llama El licenciado Vidriera. Es un hombre que cree que es de vidrio y que se va a quebrar. Entonces no hace grandes movimientos porque se puede quebrar. Y es un licenciado en leyes. Y si eso se lleva al mundo de las leyes, es tremendo. Todo movimiento que dio una ley, toda laxitud que tenga una ley, la lleva a que se quiebre. Entonces crean grandes metáforas, ¿cierto? Y eso hace parte de empezar a ver cómo va a ser el mundo de la realidad y cómo conformamos la realidad y cómo se va a discutir la realidad. Por eso es tan importante, por ejemplo, el caso de Da Vinci. Si nos atenemos a Parlager, que escribe una novelita que se llama El Enano, y cómo el enano critica la locura de Da Vinci. Pero Da Vinci está tomando una realidad para convertirla en otra. Por ejemplo, a Da Vinci le prestan los cadáveres de los ahorcados para que él haga estudios anatómicos. Y esos estudios anatómicos, que cualquiera pues se pone a pintar eso, llevan a Da Vinci a que esté pensando en máquinas. Esas máquinas tienen que funcionar con los mismos empates que tienen los huesos, con los mismos sistemas de producción de fuerza que tienen los músculos, ¿cierto? Entonces es trasladar una realidad a otra. Obviamente eso a los ojos de la mayoría es una cosa de locura, es algo que no es normal lo que se está haciendo, pero la capacidad que tiene el otro de transformar esa realidad, eso que la mayoría llama una locura, termina siendo pues la construcción de otra realidad mucho mejor que la anterior. Por eso los locos, entre comillas, siempre serán vistos como seres peligrosos, por ejemplo, como seres que al tratar de cambiar la realidad la están destruyendo, entre comillas, porque no la están destruyendo, simplemente le están dando más posibilidades a la realidad. O sea, cuando uno lee la historia de Colón, por ejemplo, esa terquedad,
tengo que llegar, tengo que ir, estoy convencido de que se puede llegar por el occidente, de que se le puede dar la vuelta a la Tierra. Eso implica que Colón pasó noches enteras dibujando, Colón pasó noches enteras revisando mapas, a pesar de que hay un hombre que muere en la casa de Colón y que es un marinero que por azar llega a América y después se logran devolver. Alonso Sánchez, que se llama ese marinero y que se muere en la casa de Colón, y que en la agonía prácticamente le dice a Colón que se puede llegar. De todas maneras, Colón no tiene más certeza que la voz de un moribundo o que sus propios dibujos, y aún así se arriesga. Entonces, esto va a ser pues tildado de cierta locura. Hay que tener en cuenta que Colón era medio loco también. Sí, claro, cuando uno revisa los diarios de Colón, en el cuarto viaje, Colón está delirando, está completamente loco. Él llega al delta del Orinoco y dice, bueno, vamos para el paraíso. Y aquí estos son los ríos del paraíso y vamos a llegar al paraíso. O sea, en esos viajes él trae otra idea. A él no le importa tanto llegar a la India o a Zipango, al Japón, sino que le interesa llegar al mundo, al paraíso, de donde se desprenden los 4 ríos fundamentales. Y cuando él llega al delta del Orinoco, dice, llegamos al paraíso. Hay una película que es muy linda con Gerard Depardieu que se llama La conquista del paraíso, que es la historia de Colón, ¿cierto? Entonces Colón también tenía pues su rayón grande, porque, a ver, también se necesita mucho valor. Es que los estados de normalidad se legitiman en buena parte en estados de cobardía. O sea, yo me acomodo a la realidad y a partir de ahí no me atrevo a más, ¿cierto? Ya estoy acomodado, con esto estoy bien y no soy capaz de avanzar. Me acuerdo un libro maravilloso de Pavel Kohut, un escritor checo, que se llama Cabeza Abajo. Entonces, Cabeza Abajo es la historia de un profesor de física que en un momento determinado empieza a caminar por las paredes, por el techo, ¿cierto? Y a él le parece asombroso que él esté pues cuestionando la ley de la gravedad, de que él no se caiga, de que se pueda sostener, y hace conocer eso de las autoridades universitarias checas y hace la demostración y lo ven caminando y alguien lo denuncia porque está violando una ley universal que no se puede violar, ¿cierto? Él se tiene que caer, la ley de la gravedad él no la puede negar así caminando, y lo meten en unos problemas tremendos las autoridades checoslovacas, y este pobre hombre termina pues aislado de la comunidad, amarrado para que no pueda caminar, ¿cierto? Porque rompió un paradigma. Eso va a ser muy interesante. Es que, a ver, el mundo soviético, entre el mundo fascista, a los que se salían de lo normal, pues más bien los anulaban de una vez, o los mataban de una vez, o no le reconocían nada, sino que le montaban un cargo y lo mataban. Pero entre los rusos, esta gente se la llevan a los manicomios, porque los científicos rusos también querían estudiar porque ese tipo estaba negando eso. ¿Y por qué? Una realidad no era aceptada por alguien. De ahí, por ejemplo, un gran escritor ruso que pasó por loco toda la vida, que manicomios, que se llama Alexander Solzhenitsyn. Y Alexander Solzhenitsyn lo llevan precisamente a un manicomio porque denuncia los gulags, los campos de concentración soviéticos. Y ahí él va a escribir, prácticamente está medio loco, pero en esa locura asume unos mundos muy particulares, muy bellos, de ese mundo ruso que los rusos querían negar.
Otro personaje pues extrañísimo y que podíamos meter en este mundo de los locos genios es Kafka. Cierto que Kafka se hace una pregunta pues tremenda. En un momento en que la Primera Guerra Mundial ha hecho las masacres más impresionantes de que se tiene en la historia, en un momento en que Karl Kraus habla de los últimos días de la humanidad, en un momento donde el hombre ya se está usando lo que sabe para matar, Kafka empieza a escribir unos relatos donde los individuos no existen, ya existen las situaciones. Eso, por ejemplo, es tremendo en Kafka, donde hay un personaje que se llama K, pero nadie sabe quién es K, de dónde viene K, sino simplemente le sucede algo. Y algo tremendamente absurdo, que se convierte toda esa visión del mundo absurdo, de las situaciones, se va a convertir en una serie de relatos de anticipación de lo que está sucediendo ahora. Elías Canetti también se va a preocupar mucho por su locura, por su propia locura y por la locura de los personajes y los cambios que se van dando dentro del mundo, o sea, se van volviendo herejes. Entonces, de esa manera, por ejemplo, Elías Canetti tiene una novela que se llama Auto de Fe, que se demoran 35 años en reconocerla. ¿Por qué? Porque eso está escrito por un loco, ¿cierto? Eso es una cosa ahí de un señor que quema todos los libros, porque como no hemos mejorado como seres humanos, entonces ¿para qué libros? Y después vuelves a recuperar y se encuentra con una cosa genial, completamente genial. Entonces, si vamos a mirar la Stultífera Navis, la nave de los locos, que aquí hay una linda novela de Cristina Peri Rossi, una novelista uruguaya maravillosa, la nave de los locos, la Stultífera Navis. Esa nave está llena de todos los que difirieron de la realidad, pero era porque veían otra realidad. Eran los que se salían del paradigma, eran los que cuestionaban en especial al poder, a la academia, los que cuestionaban las formas como se está usando la realidad para poner a obedecer a la mayoría. Por eso todo uno de estos locos sería como la historia de la desobediencia, de alguien que dice, no, es que yo creo que eso se puede ver de otra manera, que eso se puede probar de otra manera. Por eso después incluso se crearon las comisiones, las comunidades científicas, y mucha gente todavía hoy en día se da ante el rechazo que hacen las comunidades científicas o las comunidades políticas de sus teorías. Entonces, gente que siempre va al margen. En este momento, por ejemplo, hay muchos locos que siguen siendo locos, entre comillas, que siguen siendo rechazados. Fernando González, en el caso de nosotros, Peter Sloterdijk en Alemania, unos pocos grupos, Michel Onfray en Francia, Comsesponville, ¿cierto? Porque cuestionan ciertas formas del establecimiento. Ahora, el establecimiento también se defiende de estos personajes, porque el establecimiento ha logrado que ha podido llegar a determinados órdenes donde se puede haber un control de todas las situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, tampoco es tan gratuito cuando Galileo plantea cuando se plantea que la Tierra es redonda, por ejemplo, que es una esfera, eso se volvió un problema teológico terrible, porque ¿dónde queda el cielo entonces?
porque en una esfera el cielo queda arriba y abajo al mismo tiempo, y si el cielo queda arriba, entonces ¿dónde queda el infierno? Que es abajo. Entonces, ¿dónde está el abajo? ¿Cierto? Entonces, mientras eso se estudia, obviamente va a haber un enfrentamiento. Si el sol no se mueve y lo que se mueve es la Tierra, y la Tierra es la que gira, entonces viene ese problema tremendo. Entonces Dios se equivocó en la Biblia, porque la Biblia es una inspiración divina, es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Lo mismo pasa en la ciencia. Si en este momento un científico dice, mire, nosotros estamos equivocados con lo que sabemos de física, estamos equivocados con la concepción que tenemos de la química, van a decir, inmediatamente está loco. Pero está loco, así tenga la razón, hay que empezar a cuadrar entonces todo lo que sabemos de física, eso cómo funcionaba entonces, y por qué no nos equivocábamos. Entonces también, cuando aparecen este tipo de personas que cuestionan lo habido hasta el momento, las sociedades y los grupos también se defienden de ellos, porque el paradigma en el que se viene funcionando da el mínimo error, ¿no? Da el mínimo error, y si eso no fuera así, pues viviríamos en el caos, ¿cierto? El mismo Nietzsche, con toda esa locura, plantea lo dionisiaco, que es el desorden, pero ese desorden tiene que parar y convertirse en algo apolíneo, en algo ordenado, y eso que se vuelve ordenado con el tiempo será cuestionado por otros, pero permitirá que durante un espacio de tiempo se pueda trabajar con base en ese orden, ¿cierto? Con base en ese orden. O sea, tampoco es que a todo el que veamos por ahí disolviendo las cosas le vamos a dar la razón, porque ¿qué es lo que está disolviendo? Y eso, y qué paradigma está quebrando, porque si ese paradigma se quebrara en un momento determinado, entonces el grupo o la sociedad o el sistema que depende del paradigma también se dañaría, como que alguien saliera y dijera la justicia no existe. Entonces acabemos con la justicia. Entonces así no exista, ¿cierto? Si se acaban las instituciones, si las personas no tienen a quién recurrir pidiendo justicia, etcétera, el caos es peor. Entonces lo que se haría ahí sería empezar a estudiar y a discutir. A ver, nosotros en el mundo de la razón hemos hecho muchas cosas irracionales, pero también esas cosas irracionales nos han llevado a que todo tiene que entrar en debate, porque también hay gente que se cree genio, que todo lo maneja en desorden, simplemente para que lo mantengan en la casa o para no hacer nada, ¿cierto? No, entonces estos genios locos, como de lo que se reía, por ejemplo, la normatividad de la que se reía Erasmo de Rotterdam, decía, lo que nosotros damos como normal es una simple locura, pero era una crítica que se hacía a los paradigmas, para que esos paradigmas, al ser confrontados, buscaran cuál era su real desorden y comenzaran a organizarse. Por eso ese elogio de la locura es tan precioso, porque es una confrontación a lo que nosotros damos como normal, pero que es una confrontación a Tomás Moro, cuando escribe La Utopía, que él se imagina un sistema político perfecto donde los seres humanos van a estar muy bien, y eso pues le va a llamar mucho la atención a Erasmo, es decir, esto es una locura, pero dentro de esa locura, ¿qué podemos lograr? Entonces, cuando hablamos de herejes, hablamos de locos, esa es una lucha que ha tenido la humanidad. La humanidad ha progresado y se ha movido precisamente por esa gente que se sale de la realidad, pero esa gente que se sale de la realidad es reconocida mucho tiempo después, mientras lo que el genio plantea se puede acomodar al paradigma que se traía. O sea, para que la Tierra sea redonda y admitir que sea redonda, hay que primero definir lo que había en la Tierra cuando era plana.
¿cierto? Si ese mundo plano lo podemos acomodar a lo redondo, ya no hay tanto problema, pero eso se demora. Claro. ¿Cierto? Nosotros vivimos en una sociedad del tuto y súbito, todo ya, donde ese tipo de cosas no se pueden dar. Seguramente están cuestionadas muchas cosas, pero hay que esperar para admitirlas, ver qué sucede con el paradigma que se propone. Por eso la locura más fácil de admitir y la genialidad más fácil de admitir es la que plantea la literatura, porque la literatura establece todo como una ficción, y en esa ficción se rompen muchos paradigmas, pero aún así hay escritores que han querido escribir contra la gramática, utilizando otras cosas, y el paradigma es tan fuerte que no han podido progresar. La gente sigue pidiendo orden. Cuénteme todo, pero en orden. Por loco que sea, cuéntemelo en orden. Y ahí es donde la locura también se tiene que ajustar a ciertos órdenes. Para que sea genialidad. Sí, para que sea genialidad, porque es que de todas maneras nosotros vivimos dentro de un orden establecido que se llama la razón. Y no se puede ir contra la razón del todo. Pero generalmente esos genios se han ido contra la razón del momento. Y por eso han sido catalogados como locos. Sí, claro, porque es que la única opción que yo tengo para rebelarme es el ahora. ¿De qué vale rebelarme contra el futuro? Porque el futuro no ha llegado. Y rebelarme contra el pasado, pues sí, simplemente ya es ahí sí hay ya locura. ¿Cierto? O sea, es el momento presente el que me permite plantear que lo que estamos entendiendo es de una manera o es de otra o no es, pero es solo el presente, porque es la única certidumbre que yo tengo. Entonces la razón no sería tan razón. A ver, la razón es una cosa muy cuestionada. La razón, hay grupos humanos que nunca han pasado por la razón. Los islámicos, por ejemplo, no tienen la edad de la razón. Los orientales tampoco han pasado por la edad de la razón. Los únicos que hemos pasado por la edad de la razón somos los occidentales. Por eso es que nos equivocamos cuando queremos imponer conceptos racionales dentro de lo que nosotros entendemos por lógica. Se lo queremos imponer a un oriental o a un hombre del Medio Oriente. No lo logra entender. ¿Usted qué me está diciendo a mí? ¿A cuáles orientales se está refiriendo? Pues a chinos. Los chinos saben cómo pensamos nosotros, pero nosotros no sabemos cómo piensan los chinos. Los japoneses saben cómo pensamos nosotros, pero nosotros no sabemos cómo piensan los japoneses, porque ellos nunca pasaron por la edad de la razón. Ellos no tienen ilustración, ellos nos hicieron las preguntas que nosotros nos hicimos. Por eso cuando uno habla con qué sé yo, un árabe saudí, pues señor, sí, más o menos, me logra entender, pero yo no lo logro entender a él, y no es que él carezca de razón, él la tiene, él lee el mundo, lo ve de otra manera, ¿cierto? Es el caso, por ejemplo, de Da Vinci. ¿Por qué Da Vinci es tan genial? Porque mezcla lo campesino, las leyendas campesinas, el mundo del fetichismo, del animismo, con la ciencia de ese momento. Y ahí logra concebir unas cosas espectaculares. Da Vinci se crea como un campesino normal del Renacimiento, que es un hombre lleno de creencias, que obedecen a las viejas religiones, cree en espantos, cree en la naturaleza que habla, que se mueve, todo eso, y todo eso lo lleva después al taller del Verrocchio, esa mentalidad campesina, y lo van volviendo ciudadano y empieza a mezclar una cosa con otra. Pero yo creo que esto nos da para un segundo programa, porque lo que nosotros tenemos como razón es un invento que nos hicimos en Occidente para entender el mundo, y queremos que el resto entienda el mundo a través de nuestra razón, y ahí es donde viene pues todo ese problema de los que se separan de la teoría, los que llegan de otra forma, los que ven el mundo de otra manera, y eso es lo que nos daña nuestros paradigmas. Entonces dejemos para otro programa.